estás escuchando tú también y si estás viendo la pantalla. Sí, profe, sí, señora. Listo. Bueno, entonces, en la última clase que nosotros tuvimos, hablamos acerca de la libertad y entendimos la libertad como ausencia de coacción. En términos positivos dijimos que la libertad podía definirse como la posibilidad de emplear las propias acciones para dirigirlas a la consecución de los propios fines. Y nosotros ya entendimos cuál es la importancia o la dimensión como tal, sí, el peso tan grande que tiene el concepto de la acción humana, ¿no? Porque la acción humana dijimos que era el principal medio con el que los hombres contábamos para remover las insatisfacciones inherentes a nuestra existencia. Entonces dijimos que en ese sentido la libertad no podía ser confundida con los diferentes conceptos de libertades que habíamos dicho que era que muchas veces se confundía con la libertad política, con la libertad interior, con la libertad como poder o como habilidad. Entonces que en conclusión la libertad no era hacer lo que yo quisiera, porque si libertad fuera hacer lo que yo quisiera, entonces yo quisiera volar, si yo quisiera desaparecer, si yo quisiera traspasar un muro. Entonces, por el simple hecho de no poder hacer eso, ¿no sería libre? No. No porque, entonces, libertad no es hacer lo que yo quiera, sino simplemente la ausencia de coacción, ¿sí? ¿Y qué era la coacción? Para hablar en términos negativos de la libertad. Entonces, la definimos como el momento o el hecho en el cual mis acciones son empleadas arbitrariamente para satisfacer las necesidades o los fines de un tercero. Entonces yo no puedo emplear mis propias acciones para dirigirlas a la consecución de mis propios fines, sino que tengo que encaminarlas a la consecución de otra persona. Entonces en ese sentido yo estoy siendo coaccionado, ¿bien? Y entonces lanzamos algunos ejemplos y pusimos que quién era más libre, un soldado o un mendigo, y entonces Jefferson muy bien concluyó que era más libre el mendigo, en cuanto él no estaba subordinado a las órdenes de la voluntad de alguien más, y dijimos que la libertad no se entendía como el número de posibilidades en las cuales yo puedo escoger en términos económicos. ¿Sí? Entonces que el mendigo no era libre porque estaba preso de sus necesidades materiales, no. No porque el mendigo es libre de emplear sus acciones para conseguir sus propios fines, contrario a lo que ocurre con un soldado, ¿no? Ya lo habíamos visto. Y Jefferson, creo que tú fuiste también el que lo concluyó, ¿no? ¿O no te ha mostrado esta diapositiva así? Jefferson. Profe, la verdad no habíamos visto esa diapositiva. ¿Cómo que no hemos hablado de la libertad como ausencia de No, coacción? de la diapositiva del soldado y del mendigo. Pero no, la de la libertad sí la vimos toda, profe. Ya, sí, yo de pronto yo quién le conté sobre la libertad. Bueno, entonces ya te la voy a mostrar aquí y ya sabes la respuesta. Y tú lo debes saber principalmente, ¿no? Entonces, ¿quién era más soldado? ¿Quién era más libre? ¿Un soldado o un mendigo? Jefferson. Antes de que yo dijera que era más libre el mendigo, ¿tú qué pensabas? ¿Que era más libre quién? ¿El soldado o el mendigo, Jefferson? Dime a ver, ¿qué opinas? ¿Cuál de los dos goza de más libertad? Antes de que yo lo dijera, ¿qué pensabas tú? Jefferson. Profe, dame un minuto, por favor. Ay, Dios mío bendito. ¿Qué voy a hacer con estos estudiantes míos? ¿Mm? Ya, profe, discúlpame. Antes de que tú dijeras de pronto eso, yo pienso, sí, que es más libre, pues obviamente el mendigo, porque no está coaccionado por ningún ente o por ninguna persona para poder realizar sus acciones diarias, ¿sí? En cambio, el soldado obviamente sí está estrictamente coaccionado por un superior. Ok, entonces, independientemente yo lo haya resuelto, no haya dado yo la respuesta o no, entonces Jefferson dice sí, efectivamente es mucho más libre el mendigo que el soldado. Bien, ahora yo te voy a poner un ejemplo. Digamos que hablo para Jefferson porque Paula no está contestando, aunque Paula ya sé que estás escuchando, pero bueno, igual, para Jefferson digamos esto. Entonces yo pregunto una cosa, Jefferson, y bueno, Paula por si quieres participar. Si un alpinista cae accidentalmente en una cueva sin salida, ¿el alpinista aún es libre? Sí, no, ¿y por qué, Jefferson? Esa es la desventaja de las clases personalizadas, Jefferson, que no hay a quien más preguntarle.
Entonces, debes participar tú todo el tiempo. Entonces, Jefferson, un alpinista se encuentra escalando por una montaña y se encuentra como tal practicando el alpinismo, pero resulta que accidentalmente los arneses le fallan y él cae en una cueva sin salida. Él es prisionero de esa cueva, podríamos decirlo en términos figurados. Este prisionero o este alpinista es libre en términos de la libertad individual. Recuerda que dijimos que la libertad individual es la que se entendía como ausencia de coacción. Entonces, ¿qué dice Jefferson? ¿Continúa o no siendo libre? Nuestro desafortunado alpinista. Yo digo que ya no es libre, profe, individualmente ya no es libre, ¿Por qué? que pues está coaccionado por el entorno. Está coaccionado por un entorno. ¿Qué significa ser coaccionado, Jefferson? De Que pronto alguien, que alguien le está sí, limitando ciertas acciones. En ese momento pensaría yo que el entorno, el ecosistema o la cueva le está limitando de pronto la libre movilidad, ¿no? pero las acciones de él están siendo empleadas por alguien más. No, no No. están siendo empleadas por nadie más. Entonces, fíjate que cuando el alpinista cae en la cueva, a él se le cierran las posibilidades de elección en cuanto a las cosas que puede hacer. Pero, sin embargo, nuestro alpinista sigue disfrutando de la libertad individual. ¿En cuanto a qué? En cuanto él está absolutamente solo en la cueva. Él está absolutamente solo en la cueva y mientras no exista otra persona, yo no soy sujeto de coacción. Porque para que exista como tal coacción, tiene que existir otra persona que quiere hacer uso de mis acciones para alcanzar sus fines individuales. Entonces, el alpinista sigue siendo libre aún en la cueva sin salida. Sigue teniendo libertad individual, que no tiene posibilidades de elección sí, posibilidades de elegir alguna alternativa es otra cosa, pero sigue siendo libre en términos de libertad individual. ¿Cuándo no sería libre nuestro alpinista? Entonces, nuestro alpinista no sería libre si cayera con alguien más en la cueva, porque si nuestro alpinista cae con alguien más, quiere decir que alguien más podría empezar a decirle que entonces el alpinista se quiere ir, por ejemplo, hacia la derecha y la otra persona con la que cae quiere irse hacia la izquierda. Entonces yo como alpinista desafortunado me doy cuenta que puedo emplear mis acciones pues para intentar salir por un lado y no por otro. Entonces cuando llego caigo con otra persona y esa otra persona intenta someterme a mí a su voluntad para que intentemos encontrar la salida de acuerdo a los medios con los que él considera. Entonces yo pierdo mi libertad individual en cuanto a qué, en cuanto a yo estoy amenazado por la otra persona a llevar a cabo determinadas acciones con miras a evitarme yo mismo un mal mayor, porque entonces él puede amenazarme con que va a causarme daño si yo no hago si yo no cavo o si yo no me muevo hacia la misma dirección que él quiera al interior de la cueva. Entonces mientras yo esté solo, pues yo soy libre individualmente, no soy sujeto a coacción con alguien. ¿Por qué? Porque el conflicto aparece cuando llega el otro, el distinto, el tercero, que intenta hacer uso de mis acciones para alcanzar sus fines individuales. Y si mis fines individuales no concuerdan con los que él tiene, él quiere irse para un lado, yo para el otro, entonces pues que cada uno haga lo que es su libertad y lo que su conciencia le ordena. Pero si él empieza a intentar coaccionarme para que yo actúe de acuerdo a su voluntad, entonces yo pierdo como tal mi libertad individual. Entonces, ¿cuándo no lo soy? Cuando existe el otro que me hace potencialmente sujeto a su coacción. ¿Sí? Entonces ya entendimos en qué consiste la libertad y por qué es tan importante para garantizar como tal la supervivencia individual de las personas, ¿no? Y esto es mucho más fácil de entender cuando nosotros recordamos las primeras clases que vimos y entendimos que efectivamente la acción humana era el principal medio con el que nosotros contábamos para alcanzar nuestros fines. Y si llega un momento de mi vida en el cual yo no voy a poder contar con este principal medio con el que yo cuento, ¿sí? Pues entonces yo no voy a estar en nada, porque entonces ¿cómo voy yo a subsistir? ¿Cómo voy yo a aprovechar las capacidades que tengo, los dotes que tengo, los dones que tengo para crear una herramienta para sobrevivir en la era neolítica? ¿Cómo voy yo a sobrevivir si efectivamente no puedo disponer de mi libertad individual? Si no puedo encaminar mis acciones a la consecución de mis propios fines, que podía ser tallar una piedra, podía ser coser una piel de un animal, podía ser irme de pesca, podía ser recolectar frutos. Y si esas acciones tan mínimas para satisfacer
para lidiar con la escasez cotidiana de, la vida, de mi vida en los inicios de la historia de la humanidad, no las iba a poder emprender yo porque era sujeto de coacción de alguien, entonces yo no estaba en nada, no tenía cómo garantizarme esa subsistencia. Entonces sí entendemos que efectivamente la historia de la humanidad es un devenir y es la consecuencia del ejercicio de estas libertades individuales, organizándose, como tú ya bien lo sabes, Jefferson, en un orden espontáneo, cooperando entre ellas. Entonces ya entendemos que cómo se relacionan todos los autores que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Pues ya sabemos que Platón nos dijo que la sociedad surgía de la incapacidad que cada uno de nosotros tenía para satisfacer sus propias necesidades y de las necesidades que sentía de muchas cosas. Entonces luego Mises nos dijo, está bien, entonces tu principal herramienta es la acción humana. Entonces esta acción humana, movida por el espíritu empresarial de Kirchner, fue lo que llevó principalmente a los hombres de la era neolítica de Lilley a organizarse en un orden espontáneo como el que nos explica Hayek, que resulta deviniendo en el orden social que nos explicó Platón, que nos dijo, entonces cada uno de ustedes pone sus iniciativas, pone sus capacidades a la consecución de una tarea específica. Ustedes se dividieron el trabajo y por haberse dividido el trabajo se volvieron más productivos. Y en medio de ese volverse más productivos, entonces se fueron uniendo unos a otros junto a con quienes ustedes consideraban que podían satisfacer sus necesidades a partir de la aplicación de sus propios conocimientos, de sus propias capacidades, de sus propios talentos, de sus propios dones, y fue así como fueron surgiendo las ciudades. Entonces, en ese sentido, las ciudades, ya lo conocimos nosotros, y el orden social, como lo estamos entendiendo en esta clase, es un orden de carácter espontáneo, en cuanto surge a partir de una sinergia de libertades individuales, de una sinergia de capacidades dispersas en la multiplicidad de naturalezas que son los hombres, empleando sus propias acciones como un medio para satisfacer sus propias necesidades, empleando sus acciones, sus conocimientos, sus capacidades a la consecución o a la ejecución de una tarea específica. Entonces así es como la sociedad surge a partir de la división y la combinación del trabajo de hombres que actuando a partir de su libertad individual han puesto sus iniciativas en este orden social, ¿sí? Entonces aquí concluimos y decimos, el orden social de Platón es el mismo sistema de la división del trabajo de Mises, propiciado por la asunción de roles en la era neolítica de Lilley, o también como lo vimos en el documento de los neandertales, ¿sí? Este orden social es un orden espontáneo hayekiano, del que nos habló Hayek, que recuerden muy bien esa clase, cuando hablábamos que surgía a partir de sinergia de libertades individuales. ¿Listo? Ahora, para nosotros conocer por qué era tan importante la libertad, entonces simplemente bastó con remontarnos nosotros a la era de los hombres neolíticos o a la era de los neandertales, ¿sí? Pero yo quisiera preguntarles, y ustedes, si ustedes consideran hasta este punto del estado de las cosas que hemos conversado, si ustedes consideran que existe algún vínculo entre la libertad y la civilización. Entonces, nuevamente, Jefferson, ¿tú crees que existe algún vínculo entre la libertad y la civilización? ¿O tú necesitarías primero aclarar bien qué es la civilización para poder responder la pregunta? ¿O qué crees? Cuéntanos qué opinas. Sí, profe, de pronto si pudiéramos definir más claramente la civilización, ya podría decir uno si tiene vínculo o no tiene vínculo. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿existe relación? Y Jefferson me dice, profe, yo tal vez pueda decirte si existe una relación si tú me explicas qué es la civilización. Entonces la civilización no la vamos a ver nosotros como un punto en la historia, como un punto, ¿cómo decirlo?, estático en la historia, no lo vamos a ver como un grupo específico de personas ocupando un territorio, sino que nosotros vamos a definir esta civilización como un conjunto de tradiciones, conocimientos e instituciones conservadas, ¿sí? ¿Y por qué conservamos ese conjunto de tradiciones, conocimientos, instituciones, herramientas, costumbres? ¿Sí? ¿Por qué las conservamos? Porque han demostrado su superioridad sobre otras que no han demostrado sernos tan útiles para alcanzar nuestros propios fines y superar obstáculos. ¿Sí? Entonces,
la noción, simplemente la noción de un cuchillo, es una noción que hace parte o es una herramienta, un conocimiento que hace parte puntualmente del conjunto de los elementos que conforman la civilización. ¿Por qué? Porque es simplemente, un cuchillo es simplemente la versión evolucionada de una herramienta de corte que surgió en la prehistoria, ¿sí? Entonces, ¿por qué conservamos los cuchillos? ¿Por qué conservamos las navajas? ¿Y por qué las hemos hecho evolucionar a lo largo de la historia? Un ejemplo tan básico como esto. Porque la herramienta como tal, puntualmente, a los hombres específicos que la han utilizado en su momento específico de la historia de la humanidad, los ha ayudado y les ha sido útil para satisfacer una necesidad concreta en un momento específico de la historia. Entonces, no solamente son herramientas que son tangibles, que las podemos tocar, lo que forma parte del conjunto de la civilización. Estamos diciendo, son tradiciones, son conocimientos, son instituciones conservadas. Entonces, una institución que conservamos actualmente y que esperamos que siga conservándose a lo largo de toda la historia de la humanidad, viene siendo, por ejemplo, la familia. Entonces, ¿por qué la familia no se ha destruido? Porque la familia puntualmente sigue existiendo y la gente todavía quiere formar una familia o quiere encontrar una pareja con quien compartir su vida. Pues porque de alguna manera es una institución que a lo largo de la historia de la humanidad ha demostrado serle útiles a los hombres. Es una costumbre, es una tradición, véanlo como ustedes lo quieran, es un orden espontáneo, véanlo como ustedes quieran, pero nos hemos dado cuenta que a nosotros nos va mucho mejor cuando nos organizamos a partir del núcleo de las familias. Entonces, la gente sigue teniendo familias, ¿por qué? Pues porque a partir de la familia es que los hombres han alcanzado unos fines específicos, han encontrado sus fines personales, sus fines trascendentes, han descubierto que han nacido para ser padres, para ser madres, para ser tíos, no sé. Entonces la familia es una institución, una tradición que se conserva puntualmente, pues porque nos ayuda y nos satisface a alcanzar unos fines que tenemos. Otro ejemplo, entonces ya no solamente la familia, sino que viene ligado como tal al matrimonio. Entonces, ¿por qué el matrimonio todavía funciona? ¿Por qué el matrimonio todavía existe? Pues porque es una institución o una tradición que se conserva a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto nos permite a los hombres de cada época de la historia de la humanidad alcanzar unos fines concretos. Entonces, yo creo que tú, Jefferson, tú sabes qué es un Dixman o no sabes qué es un Dixman, o no tanto. Sí, tú tienes más o menos mi misma edad, tú sabes qué es un Dixman o no, o un Walkman. ¿Sabes qué es un Walkman, Jefferson? Sí, profe, creo que era el que se le metía el chip. El Dixman. Al Ah, Dixman se le metía el CD. entonces no Y sé al qué es un Walkman, ¿qué Walkman. se le ponía, Jefferson? ¿Qué se le ponía al Walkman? Eh, no sé, profe. ¿Los audífonos? No, un cassette. ¿No sabes qué es un No, cassette? profe, no, es que yo no. ¿En Yo, serio? Bueno, yo, yo entonces en ese te toca. entonces no estaba estaba más pequeño y no me Ok, compraban esas cosas. listo. ¿Y sabes qué es un tocadiscos o no? Ah, sí, toca disco, sí. Un tocadiscos. Entonces, ¿por qué actualmente nosotros no escuchamos música en tocadiscos, por ejemplo? Porque los tocadiscos ya son una herramienta que fue superada. ¿En cuanto a qué? Entonces, no la seguimos conservando. Fíjense aquí, ¿por qué la conservamos? Entonces, el tocadiscos no lo seguimos conservando. ¿Por qué? Porque no demostró su superioridad sobre otra herramienta para escuchar música que nos fuera útil para alcanzar nuestros propios propósitos individuales en un momento específico de la historia. Entonces, aquí es cuando nosotros introducimos el concepto del darwinismo social o la eliminación selectiva de las costumbres, ¿sí? Entonces, así como Charles Darwin planteó su teoría sobre la superioridad o eliminación selectiva de las especies, Hayek toma o retoma ese planteamiento de Charles Darwin y lo trae a las ciencias sociales. Y dice, nosotros como seres humanos, como sociedad, ¿qué hacemos? Conservamos las tradiciones, los conocimientos, las costumbres o las herramientas que demuestran su superioridad sobre otras que hemos alcanzado. Y en ese sentido, las que demuestran no ser tan útiles, no ser tan superiores para alcanzar nuestros fines, son víctimas de la eliminación selectiva de las costumbres o son víctimas del darwinismo social. Entonces, las máquinas de escribir puntualmente fueron víctimas del darwinismo social o de la eliminación selectiva de las costumbres. ¿Por qué? Porque justamente
surgieron las computadoras. Y las computadoras demostraron su superioridad sobre las máquinas de escribir. Entonces primero llegaron los computadores de base que tenían como una cola toda grande, que me imagino que ustedes los conocieron. Después llegaron unos que eran más pequeños, luego llegaron los portátiles. Entonces el concepto del computador, de la máquina de escribir, ha ido evolucionando y evoluciona y evoluciona y evoluciona, y las anteriores y las herramientas anteriores se van quedando rezagadas y van siendo desplazadas por la humanidad. ¿Sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto surgen cosas nuevas, surgen herramientas nuevas, surgen conocimientos nuevos que permiten generar nuevas herramientas y otros nuevos conocimientos, evidentemente, que nos permiten alcanzar los fines de una mejor manera. Entonces, si no hubiera sido por la persona que inventó, por ejemplo, los computadores, entonces nosotros no hubiéramos tenido una democratización de la música, una democratización de la lectura, de la educación, del Internet. Entonces no hubiera, ni siquiera hubiera surgido Internet si no hubieran existido como tal no hubieran surgido o evolucionado como tal los computadores y no hubiéramos podido democratizar tantas cosas, o sea, tantas, la música, la lectura, la educación, no hubiera podido llegar a tantas personas en tantos lugares del mundo sin estas herramientas, ¿sí? Entonces, estas herramientas, ¿por qué han sido posibles? Y aquí es donde viene la respuesta de si existe alguna relación entre la libertad y la civilización. ¿Por qué han sido posibles estas herramientas? Pues porque justamente han existido unos hombres que han hecho el mejor uso del conocimiento, que han aplicado sus propias acciones a la consecución de sus fines individuales para generar nuevos conocimientos, nuevas herramientas que hacen a otros conocimientos y herramientas víctimas de la eliminación selectiva de las costumbres, porque utilizan su conocimiento, utilizan sus acciones, hacen uso del ejercicio de su libertad para crear cosas nuevas. Entonces, tendremos que estar muy agradecidos, por ejemplo, con que Bill Gates haga uso del ejercicio de su libertad. Bill Gates es como tal el promotor de donde surge toda la idea de Microsoft, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy agradecidos, por ejemplo, con Mark Zuckerberg, que fue quien inventó como tal la herramienta de Facebook, que nos ha permitido ser una herramienta de expresión política. Tenemos que agradecerle a él que se le ocurrió esa idea y pudo efectivamente, en ausencia de coacción, hacer uso de sus acciones para encaminarlas a la consecución de un fin individual que él tenía, que cuál era la creación de una red social. Entonces, agradecemos también, por ejemplo, que Tomás Alva Edison, que fue el que se inventó la primera bombilla, y pudo hacer uso del ejercicio de su libertad, que estaba en ausencia de coacción, que pudo aplicar sus propias acciones a dirigirlas a sus propios fines, que cuáles eran estudiar la naturaleza de la luz, de un bombillo, por ejemplo. Entonces, menos mal a él se le ocurrió eso y nadie lo estaba coaccionando, de tal forma que ese conocimiento que él pudo generar nos funcionó a todos e hizo que las velas, por ejemplo, fueran víctima de la eliminación selectiva de las costumbres para alumbrar por la noche. Entonces, ¿por qué fueron víctimas de la eliminación selectiva de las costumbres o el darwinismo social? Pues porque justamente surgió un nuevo conocimiento, una nueva herramienta que hizo que nos diéramos cuenta que eso tal vez no nos funcionaba y que debíamos desplazarlo porque llegó un conocimiento superior. Entonces, ¿por qué las conservamos? Porque demuestran su superioridad sobre otras. El computador demuestra su superioridad sobre la máquina de escribir. El celular o YouTube Music en la nube demuestra su superioridad sobre los Discman, sobre los Walkman, sobre los MP3, sobre los MP4. Los libros electrónicos llegará el día en que demuestren su superioridad sobre los libros de papel. ¿Sí? Y así sucesivamente han surgido nuevos conocimientos que entran a formar parte, a robustecer como tal este conocimiento, este conjunto de elementos civilizadores. Entonces, en eso consiste puntualmente la civilización, en un conjunto de conocimientos, herramientas, instituciones que a lo largo de la historia de la humanidad los hombres hemos conservado o hemos ido perfeccionando porque justamente nos han permitido alcanzar unos fines específicos de la época de la historia en la que nosotros habitamos. Entonces la ropa, no desaparece la ropa, sino que la ropa se perfecciona. ¿Por qué la mantenemos? Pues porque eso hace parte de la civilización. ¿Por qué la mantenemos? Pues porque justamente pues nos permite cubrirnos del frío, alcanzar un fin individual en un momento específico de la historia en el que nosotros vivimos. Ahora, en ese sentido, la civilización no es fruto de un plan intencionado, no es que alguien haya dicho, bueno, a partir de ahora, este es lo que vamos a hacer y este es el conjunto de tradiciones que vamos a conservar.
no es fruto de un plan intencionado. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que este conjunto de herramientas o de elementos civilizadores surgen a partir del uso del ejercicio de la libertad. Entonces, este conjunto de elementos civilizadores son posibles gracias al ejercicio de la libertad, a la sinergia de libertades individuales que cooperan entre sí, se ayudan entre sí, se descubren medios y se descubren un fin en sí mismos, pero medios para los otros en medio de la cooperación social para alcanzar sus propios fines individuales. ¿Sí? Entonces surge a partir del devenir de la libertad individual de personas que simplemente encaminan sus acciones a la consecución de sus fines individuales y generan cosas nuevas que nos funcionan a todos. ¿Sí? Ahora, esta civilización o este conjunto de elementos civilizadores que forman el conjunto de la civilización como tal, son fruto del ensayo y el error en el laboratorio de la sociedad. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si alguna herramienta, si algún conocimiento, si alguna institución, si alguna tradición, efectivamente debemos o no conservarla? Efectivamente debe venir o no a estar incluida dentro del conjunto de elementos civilizadores, como lo sabemos nosotros. Pues porque justamente lo ensayamos. ¿Y dónde lo ensayamos? En un laboratorio, podemos decir en términos figurados, en el laboratorio de la sociedad. O sea, nosotros lo vamos a probar aquí entre nosotros y vamos a mirar si funciona o no. ¿Y quién va a decir si funciona o no? Yo lo voy a decir, la profesora lo va a decir, lo va a decir el presidente, lo va a decir el comisionado de las Naciones Unidas, lo va a decir Jefferson, lo va a decir Paula. No, ¿quién lo va a decidir? En conjunto la sociedad. Y no hay un acuerdo para decir esto funciona, esto no funciona. Simplemente las sociedades van aprendiendo a asimilar o a heredar esas costumbres y esos conocimientos porque nos sirven. Entonces, no todos en el mismo momento, no todos a la misma velocidad, vamos rechazando y vamos dejando a un lado determinadas cosas, conjuntos, conocimientos, herramientas, porque surgen unas nuevas. Entonces va haciendo un proceso paulatino donde nos vamos dando cuenta que efectivamente hay cosas que hay que dejar, porque surgen cosas nuevas y estas cosas ya nos dimos cuenta que no funcionaban. Entonces, en cuanto a eso, es que son fruto del ensayo y el error. Entonces, se ensayan en la sociedad, funcionan, se quedan. Se ensayan en la sociedad, no funcionan, se van. Entonces, en eso consiste como tal. Que sean fruto del ensayo y el error el conjunto de herramientas civilizadoras. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Decimos, el matrimonio persiste, ya lo vimos. La esclavitud la superamos. Entonces, la esclavitud como tal no es un sistema económico de producción, ¿sí? ¿Y por qué la superamos? Porque llegó un momento en el que nosotros dijimos efectivamente como que este no es el camino, esta no es la vía. Existe otra manera de solucionar los problemas económicos de producción y distribución, más allá de tener esclavos. Entonces ya la superamos porque no funcionó. Entonces la esclavitud fue víctima de la eliminación selectiva de las costumbres. Pero resulta que aquí viene un problema muy grave del orden social y de este conjunto de herramientas civilizadores. Si solamente fueran herramientas, pues va y viene. A mí qué me importa de rechazar o dejar una herramienta de trabajo en mi vida, ¿sí? Pero resulta que hacen también parte de este conjunto de elementos civilizadores las costumbres y las tradiciones. Entonces, mientras nosotros ensayábamos, por ejemplo, la esclavitud, si funcionaba o no, cuántas personas no sufrieron, cuántas injusticias no se cometieron, cuántas personas no murieron a punta de latigazos, ¿sí? Porque estábamos ensayando a ver si funcionaba y nos dimos cuenta que como que no era por ahí, entonces la superamos, pero cuánto dolor no causamos mientras ensayamos estas cosas en la sociedad, ¿sí? El nazismo, por ejemplo. Entonces, el nazismo no llegó para quedarse. El nazismo terminó con el suicidio de Hitler. Entonces, estábamos ensayando a ver si el nacionalismo era una ideología, podríamos decirlo así, que debía persistir a lo largo de la historia de la humanidad. Lo ensayamos, el nacionalismo, quemamos aproximadamente 8 millones de judíos en las cámaras de gas en Auschwitz, en los campos de concentración Auschwitz, y bueno, ¿funcionó? Ah, no, no funcionó. El nacionalismo y el nazismo como tal no funcionó. Entonces ya dejémoslos, deshagámonos de ellos. Hagámoslos víctimas de la eliminación selectiva de las costumbres. Pero mientras lo ensayamos, ¿cuántas familias no destruimos quemando judíos en campos de concentración? ¿Sí? El socialismo. Entonces el socialismo cayó como tal con el muro de Berlín. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 partes y una parte quedó en el lado oriental y otra en el lado occidental.
Entonces se levantó el muro de Berlín, los socialistas que están en Alemania Oriental, levantaron como tal el muro de Berlín porque ellos al otro lado de este muro, que era el telón de acero, iban a construir un paraíso socialista, comunista, en contra del imperialismo, en contra del capitalismo, en contra de las ideas liberales. Entonces, implementaron como tal el sistema económico del socialismo detrás de esta cortina de hierro que se constituyó como tal el muro de Berlín. Pero ellos empezaron a ensayar si este sistema económico del socialismo iba o no a funcionar. Resulta que 60 años después, ellos se dieron cuenta, la Unión Soviética se dio cuenta que el sistema económico del socialismo no funcionaba. Y cerca de 1990 tumbaron el muro de Berlín. ¿Quiénes? Los que estaban en Alemania Oriental. Entonces, justamente ¿por qué? Porque se dieron cuenta que el sistema social y económico que se había implantado al otro lado del muro no funcionaba y no servía y que era mucho mejor el sistema económico de la economía libre de empresa que se estaba gestando al otro lado de Alemania, en Alemania Occidental. Entonces ensayamos el socialismo y nos dimos cuenta que no funcionaba, entonces, entonces este orden que se creó, o bueno, bueno, el socialismo que se implantó como tal en Alemania Oriental con la Unión Soviética, entonces se superó. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que efectivamente lo que estaba ocurriendo al otro lado del muro de Berlín era mucho mejor en la economía libre mercado. Entonces tumbaron, ellos, esos documentales muy chéveres, los compartiré algún día, acerca de cómo fue que cayó el muro de Berlín y porque la gente se dio cuenta que no estaba funcionando. Entonces lo superaron, el socialismo. ¿Por qué? Porque no la conservaron. ¿Por qué? Porque se demostró que existía otra forma de satisfacer las necesidades económicas de la gente, más allá que con una economía centralizada. Pues, hay personas que todavía quisieran volver al socialismo, pero es justamente porque no lo conocieron, no lo vivieron en carne propia, no lo sufrieron, no sufrieron tantas injusticias que se cometían en el lado oriental de Alemania. Entonces quisieran que volviera porque no lo han sufrido en carne propia. Pero en realidad esto es un sistema económico que ya está siendo, ya fue superado. Entonces, en ese sentido, fue víctima de la eliminación selectiva de las costumbres al existir como tal las economías de mercado que demuestran su superioridad para ayudar a los hombres a alcanzar sus propios fines en sus propios contextos individuales. La educación presencial. Entonces yo digo, no sabemos si la educación presencial llegue en los próximos años a ser víctima de la eliminación selectiva de las costumbres. ¿Y quién lo va a decir? Ustedes, si no, ustedes no quieren ir a la presencialidad, otros sí quieren ir. Entonces, ¿quién va a ganar? No es una decisión que se tome unilateralmente. Es una decisión que se toma en conjunto en la sociedad. Y no es que vamos a ir a votar un día, bueno, sí, yo no la educación presencial, no. Simplemente los grupos humanos van deshaciéndose de esas costumbres que se dan cuenta que que no les permiten alcanzar sus fines individuales y que no les facilitan la supervivencia. Entonces, en ese sentido, mientras la educación presencial todavía le guste a un grupo de personas, pues se va a demorar bastante en ser víctima de la eliminación selectiva de las costumbres. ¿Sí? O no sabemos si efectivamente en unos años, en unos 30, 50 años, no lo sé, la educación presencial haya pasado a la historia. Y hayan dicho cómo perdimos mucho tiempo yendo al colegio presencialmente porque nos dimos cuenta que era mejor trabajar o estudiar por internet. Entonces puede pasar, no lo sabemos. ¿Sí? Y como les digo, no es que haya un acuerdo para todos, bueno, se acabó la educación presencial, no. Cada uno de los grupos humanos a su diferente escala va decidiendo si se adhiere o no se adhiere a esa costumbre. Y evidentemente los grupos humanos que se adhieran a esa costumbre o a esa institución, a ese conocimiento que está siendo agotado, entonces efectivamente esa sociedad también va a irse, como se adhieren a estas costumbres que están agotadas y que son superables y que son superadas, pues entonces esas sociedades también se quedan rezagadas. Entonces no es sino más que nosotros tuviéramos que ver la oportunidad de mirar, por ejemplo, toda la realidad que se da con el califato en el otro lado del Medio Oriente, toda ¿cómo decirlo? Esas injusticias que se cometen con las mujeres, por ejemplo, en Afganistán y en el otro lado del Medio Oriente. Entonces, ¿por qué esas sociedades son sociedades decadentes? Porque están como tal adheridas a unos sistemas, a unos costumbres, a unos sistemas, a unos costumbres que ya fueron agotados y ya nos dimos cuenta que no debían mantenerse, porque hay cosas nuevas, hay cosas mejores que restituyen como tal las libertades individuales de las personas y bueno, que demuestran ser una mejor forma como tal de organizarse, ¿no?
Entonces, ¿de qué depende que una sociedad siga decayendo o no? ¿De que esté en decadencia o no? Pues que justamente se adhiera a esas costumbres, a esos principios, a esos conocimientos que ya han sido superados en cuanto han surgido cosas nuevas, ¿sí? Entonces la pregunta es, los Walkman, los CDs, ya dijimos, los superamos. Vestidos con pieles en la era neolítica, entonces los superamos, pero sin embargo el concepto del vestido ha seguido evolucionando. Y en cuanto ha seguido evolucionando y la ropa nos sirve, entonces la mantenemos porque nos permite alcanzar unos fines concretos en nuestras vidas cotidianas. Ahora, el aborto. Entonces, el aborto es una cuestión que actualmente se está, podemos decir que debatiendo en el laboratorio de la sociedad. Entonces, hay personas como yo, por ejemplo, que no están que están en total desacuerdo con el aborto. Hay otras personas que dicen, no, yo sí estoy de acuerdo con el aborto. Entonces, ¿quién va a decidir si está bien o está mal? Solamente el tiempo nos lo va a decir. Entonces, cuando nos demos cuenta realmente de todo el daño que se puede causar a una mujer, o sea, que la primera víctima como tal de un aborto es efectivamente la mujer que aborta, y cuántos problemas nos hubiéramos evitado en cuanto a salud pública, en cuanto a problemas, no sé, más adelante psicológicos, mentales, psiquiátricos, para las mujeres, cuánto nos hubiéramos evitado si efectivamente hubiéramos cortado a raíz con el problema del aborto, por decirlo de alguna manera. O puede que más adelante digan como, no, sí, efectivamente, y yo creo que no, pero bueno, efectivamente el aborto era la salida, la solución a los problemas que tienen las mujeres. Entonces no lo sabemos. Es algo que actualmente se está probando al interior de la sociedad. Que se queda o que se va, ¿quién lo va a decidir? El tiempo. El tiempo y la decadencia de los grupos humanos que se adhieran como tal a esas instituciones o a esas costumbres que se ensayan. ¿Sí? Entonces, yo quisiera, Jefferson, que tú me dijeras un ejemplo, que tú digas esto, entonces ya entendí en qué consiste la civilización, y en cuanto a eso, yo considero que este elemento puntual, el que tú quieras, puede ser una herramienta, una costumbre, lo que sea, hace parte del conjunto de elementos civilizadores. Entonces, primera cosa. Y segunda cosa, un elemento que esté dentro del conjunto de los elementos civilizadores que tú consideras que muy pronto va a ser víctima de la eliminación selectiva de las costumbres. Entonces, esas dos preguntas, Jefferson. Bien, profe. Bueno, entonces, hijo de madre. Me puse a pensar en la segunda pregunta y no me acuerdo de la primera. Te voy a responder la segunda. Yo digo que un elemento que tiende de pronto a esa eliminación selectiva es de pronto los comedores de una casa. El El comedor de comedor. una casa. Sí. Ok, Y, ¿por qué? y bueno, yo pienso pues que está pasando hoy en día y que pues es muy malo porque pues el comedor es una muy buena costumbre en donde se crean muchos valores de la familia, que para mí eso es parte importante de pronto del problema que tienen las sociedades hoy en día, pero que yo digo que con el tiempo va a desaparecer porque la gente ya no va a tener tiempo de pronto para convivir, compartir, o de pronto estar reunidos en un mismo comedor, entonces no va a ser necesario y va a tender a desaparecer. Ok, entonces mira que eso es un elemento que tú has destacado que hace parte de la civilización. O sea, un comedor, el concepto del comedor hace parte, es efectivamente, del conjunto de elementos civilizadores. ¿Por qué? Pues porque anteriormente nos dimos cuenta que era importante reunirnos para compartir la comida. Entonces pusimos una mesa, pusimos la comida y pusimos unas sillas alrededor, porque en ese punto, momento de la historia nos satisfacía una necesidad concreta. ¿Y qué era cuál? Pues hablar, compartir mientras comíamos. Y surgieron los comedores. Y fueron evolucionando, evolucionando, hasta que Jefferson dice, yo pienso que eso muy pronto va a terminar. Entonces, ¿y por qué crees que va a terminar? Pues porque actualmente se están ensayando otro tipo de cosas. En la sociedad se están ensayando. Entonces, ¿qué se ensaya ahora? Que la gente llega cansada debido al sistema en el que vivimos, llega cansada a su casa, por ejemplo, y ya no tiene tiempo de comer en familia. Entonces ya no habla con la familia. Entonces se está ensayando en el laboratorio de la sociedad la desaparición como tal de los comedores. Se está ensayando. Pero entonces no sabemos si efectivamente eso va o no a ocurrir. Puede que sea un ensayo y que ese ensayo resulte en un error y que en unos años salgan muchos psicólogos, muchos psicólogos, muchos psiquiatras, muchos terapeutas a decir que efectivamente era muy importante que la gente tuviera comedores en sus casas y que compartieran con su familia.
Porque si eso, porque eso era lo que había mantenido, no sé, la estabilidad emocional de las personas, o que las personas se sintieran acompañadas, o que no se sintieran solas. Entonces, eso es lo que sí era importante. ¿Y por qué nos dimos cuenta que era importante? Porque se ensayó su contrario. O sea, se ensayó que el comedor desapareciera. Y el comedor no solamente como un espacio físico, sino también como una costumbre que, como Jefferson nos dice, familiar. Entonces se ensaya al contrario, que es que desaparece el comedor, y con el tiempo nos damos cuenta que no tenían por qué desaparecer los comedores, porque efectivamente satisfacían una necesidad específica. Entonces vuelven los comedores y nos damos cuenta y decimos, los comedores demuestran su superioridad sobre su contrario, la no existencia de ellos, y por eso se conservan y se mantienen. ¿Mm? Dime, Paula. Profe, pues yo tengo un ejemplo. Ujú. Digamos, yo considero que las impresoras es un elemento que ya no se está utilizando tanto ni se va a utilizar. ¿Por qué? Porque ahora los celulares tienen hasta el mismo método para tomar la imagen y poderla enviar como un PDF a cualquier correo o en cualquier archivo. Y otro es el teléfono de la casa, el teléfono Ujú. inalámbrico o de mesa o como se llame. Es un elemento pues que ya no se utiliza mucho porque la gente no se la pasa en la casa. Uno llama normalmente ya desde el celular porque puede llamar a fijos, a celulares, larga distancia, nacional, internacional, de todo. Pues considero yo. Y es un elemento que se va a dejar de utilizar. Porque digamos, en mi casa no se utiliza ya hace como más de un año. Ni Ujú. suena el teléfono, no volvieron a llamar, entonces no lo utilizamos. Y conozco muchas partes que también no hacen uso de él. Que no hacen uso del teléfono. Entonces, mira que Paula pone dos ejemplos importantes. Y la impresora que nos menciona Paula hizo que el fax, yo no sé si ustedes en verdad no, ¿ustedes conocieron los fax o no? Que uno Sí, mandaba una hojita, ok, yo un día mandé un fax, bueno. Entonces, estas impresoras hicieron que los fax fueran víctima de la eliminación selectiva de las costumbres. ¿Y por qué? Porque a una persona se le ocurrió que empleando sus propias acciones y dirigiéndolas a la consecución de sus propios fines, que era generar una impresora, una herramienta, pues podía generar como tal la impresora y dejar de utilizar los fax, que eran muy enredados. Entonces surgieron las impresoras y toda la gente súper contenta con las impresoras, haciendo o disfrutando, por decirlo así, de que alguna persona en alguna parte del mundo haya ejercido su libertad creando una impresora que le gustaba y él creía que la impresora la creó, perfecto. Y nos ayudó a todos. Ahora, por eso no. Entonces ya las impresoras van a ser víctima también de la eliminación selectiva de las costumbres en cuanto existan los smartphones, que ellos escanean, ellos envían, y ahí es que se van quedando las cosas y se van quedando. Y si una sociedad puntualmente, un pueblito chiquito, por ejemplo, se quedara adherido puntualmente a las impresoras, entonces no podría como tal vincularse a los procesos que se gestan en las sociedades más avanzadas donde se utilizan como tal los smartphones y los escáneres, ¿sí? Porque ellos siguen adheridos a una impresora. Y en cuanto siguen adheridos a esta impresora, no hacen uso del nuevo conocimiento que se adquiere, no hacen un uso de los avances tecnológicos y del nuevo conocimiento como tal, que eso es lo más importante. Entonces quedan adheridos acá y ellos mismos se van quedando, se van quedando, se van quedando, se van quedando. Y esas sociedades que se adhieren a eso que viene, que ya está superado, entonces vienen también quedándose víctimas de la eliminación selectiva de las costumbres, mientras se mantienen los que se adaptan o los que hacen uso efectivamente de ese conocimiento. Entonces ustedes ya podrían responder la pregunta de si efectivamente está o no, si efectivamente está o no relacionada la libertad con la civilización. Y la respuesta es absolutamente sí, porque si no existiera la libertad de que cada uno de nosotros hiciera uso del conocimiento adquirido y reconociera cuáles son las consecuencias de sus acciones en el mundo, interaccionando con la naturaleza física de las cosas, entonces yo no podría hacer uso de ese conocimiento y generar cosas nuevas. Entonces, si no soy libre, no puedo generar esas acciones que me llevan a ese conocimiento. Y si no puedo generar esas acciones que me llevan a ese conocimiento, pues yo no puedo generar cosas nuevas.
Entonces no se me pueden ocurrir cosas diferentes, sino simplemente quedarme adherido a lo que ya existe. ¿En cuanto a qué? En cuanto otra persona es la que me está dirigiendo mis acciones hacia donde tienen que estar encaminadas de acuerdo a su propia voluntad. Entonces, completamente existe un estrecho entre la libertad y la civilización. Aquí podemos decir que la civilización es un conjunto de conocimientos de carácter acumulativo. ¿En qué sentido es acumulativo? Pues que el conocimiento que han obtenido generaciones pasadas nos permite a nosotros un goce inconsciente. ¿Por qué? Pues porque simplemente empleamos el conocimiento adquirido y que viene acumulado de generaciones pasadas de manera natural en nuestras acciones cotidianas. Entonces, para nosotros, un vaso es algo muy evidente. Unas tijeras es algo muy evidente. Un bombillo es algo supremamente evidente, ¿sí? Pero las primeras tijeras, no crean, o sea, las primeras tijeras en su entonces fueron una revolución, o sea, ayudar a cortar algo con el simple hecho de hacer esto era una completa revolución. Pero en cuanto a qué somos nosotros más evolucionados que los seres humanos que existían cuando se dio origen a las primeras tijeras, que nosotros ya disponemos de este conocimiento y este conocimiento nos permite un goce inconsciente. Entonces, no nos preguntamos todo el tiempo por el origen de las tijeras y entonces cómo surgieron las tijeras y qué fue lo que llevó al hombre a inventar las tijeras. No, simplemente las empleamos en nuestra vida cotidiana y eso nos hace ser mucho más civilizados que los hombres de la prehistoria o de antes de las tijeras. Lo mismo, por ejemplo, con un bombillo. Entonces, nosotros ponemos un bombillo y es muy natural. Pero el primer bombillo de la historia fue una revolución gigante. Entonces ya no teníamos que prender velas para ver de noche. Ya podíamos, es más, ver de noche. ¿Sí? Y para nosotros un bombillo es lo más evidente. Entonces, en cuanto a eso, somos más civilizados, más civilizados, más civilizados. Entonces, llegará el momento en el cual el despegue, por ejemplo, de un cohete no sea una cosa súper emocionante, que todo el mundo se ponga a mirar porque es algo que no se da casi, no, sino que es algo tan evidente porque ya se ha repetido tantas veces, es tan cotidiano, tan natural, que a nadie le sorprende el lanzamiento de un cohete, que es lo que nos pasa ahora a nosotros. Pues a mí, personalmente, ¿no? Me gustan mucho los cohetes. Entonces, ya esos hombres de más adelante van a ser mucho más civilizados que nosotros, porque van a tener puntualmente un conocimiento acumulado de todo lo que lo ha venido empujando, todo ese conocimiento que se genera debido a la libertad individual que han disfrutado ciertos hombres y que van empujando como tal la historia de la humanidad. Entonces ellos van a ser más civilizados que nosotros porque van a tener un cúmulo de conocimientos mucho más robusto. Y ya para ellos va a ser mucho más natural determinadas herramientas, determinados conocimientos que nosotros hasta ahora estamos descubriendo, ¿sí? Entonces, nos preguntamos todo el tiempo por el origen de las cosas creadas y decimos, no, nosotros simplemente las utilizamos cotidianamente para alcanzar nuestros propios fines. Entonces, en la medida en la que reflexionamos menos sobre el origen del uso que damos a estos conocimientos y herramientas, somos más civilizados. Entonces, en la medida en que reflexionamos menos cómo surgieron las tijeras y por qué surgieron las tijeras, en la medida en que reflexionamos menos sobre el origen del uso que damos a estos conocimientos y herramientas, somos más civilizados. Entonces, nosotros no sabemos en qué grado el éxito de nuestros esfuerzos actuales y de las conductas que tenemos y de los hábitos que tenemos actualmente son fruto de, de éxitos pasados, o sea, de ensayos, de esfuerzos mucho más grandes y superiores que han hecho hombres en el pasado, en la historia de la humanidad. Aquí dice, el hombre no sabe en qué grado el éxito de sus esfuerzos es fruto de conductas y hábitos de los que no es consciente, y en eso justamente radica la civilización. Entonces, por ejemplo, y para terminar esta idea, cuando estaban inventándose la vacuna contra el coronavirus, entonces, esos científicos que se pusieron a trabajar día y noche en buscar la cura o una vacuna para el virus, ellos no saben en qué grado, en qué medida todo el conocimiento acumulativo de todas las generaciones de la historia los venía empujando a ellos para llegar a conseguir ese y descubrir como tal esa vacuna contra el COVID. ¿Sí? Entonces, para ellos un microscopio era algo muy evidente. Para ellos unas plaquetas era algo muy evidente. Unos tubos de ensayo eran muy evidentes. Unos refrigeradores de muestras era algo muy evidente. Y ellos no eran conscientes de que tenían eso.
y no se imaginan la vida como hubiera sido sin que las tuvieran antes. Entonces, ese éxito, el éxito de estos esfuerzos para crear como tal la vacuna, fue fruto de conductas y hábitos de los cuales ellos no eran conscientes. Entonces, yo tengo el hábito, por ejemplo, de que cada que tomo una muestra la pongo en el microscopio y la observo. Entonces, yo tengo el hábito que tomo una muestra y la guardo en el refrigerador. Entonces, si todas esas herramientas no hubieran existido antes de que ellos necesitaran crear como tal la vacuna contra el COVID, pues no, no hubieran podido realizar esos esfuerzos y tener el éxito que tuvieron. Entonces, en cuanto ellos no fueron conscientes de todo el conocimiento que venía empujándolos desde la historia, desde toda la historia atrás, ¿sí? No fueron conscientes de eso, de todos modos eran más civilizados porque para ellos esos conocimientos ya eran demasiado evidentes, ¿sí? Bueno, y eso por ahora, para terminar nuestra clase de hoy. ¿Listo? Dime, Jefferson. Ok, profe, yo tengo una pregunta, así como rápida. Sí. De pronto, en cuanto a las cosas, entiendo que pronto, pues, para que sea esa eliminación selectiva, requiere un tiempo, pues, para que la sociedad diga, no, existe de pronto esta otra que puede reemplazarle, puede cumplir mejor su función. En el momento de pronto de esta eliminación selectiva para de pronto un modelo económico, tiene que haber de pronto ocurrir algo histórico, ocurrir de pronto un suceso muy trascendental en dicha sociedad, o también se puede así de pronto como las cosas que es por tiempo. Entonces puede paulatinamente, y es lo que yo en realidad aspiro y espero que esté pasando en la sociedad que vivimos actualmente. Entonces ya nos hemos dado cuenta que los modelos dominantes económicos no están funcionando, el keynesianismo no funciona, no es una vía efectiva para la superación de la pobreza, el monetarismo tampoco, el neoliberalismo solito tampoco. Entonces nos hemos dado cuenta de la necesidad de irnos moviendo hacia una nueva forma de pensar la economía y como tal el empleo, el trabajo, la producción, la distribución. Entonces nos damos cuenta de eso. Pero el problema es darnos cuenta cuál es el modelo correcto. Entonces estamos ensayando y estamos en una búsqueda, en una búsqueda, en una búsqueda. Y parte de eso también es la gracia de la historia y de la sociedad, ¿no? O sea, decía Karl Popper, una búsqueda sin término. Entonces seguimos ensayando y ensayando, ensayando. ¿Y cuál es la que nos va a funcionar? Entonces eso es. Puede ser de un momento a otro, puede ser un cambio radical, como lo que les conté del muro de Berlín, que cayó y la gente dijo, esto no funciona, y tumbó el muro de Berlín, listo, perfecto. O puede ser demorado, no lo sabemos. Eso depende de las condiciones que se vivan, depende de muchas cosas. Pero obviamente lleva su tiempo y no está escrito cuánto tiempo. Justamente en eso consiste en que sean ensayo y error. Puede que se demoren 10 años, puede que se demoren 5 años, 100 años, no sabemos, se están ensayando. Y ya. Ok, listo, profe. Listo. Bueno, entonces, nos vemos el jueves. Bueno, yo los tengo que dejar porque tengo mi otra clase ya mismo. Entonces, nos vemos el jueves bien juiciosos para continuar con este tema. Bueno. Gracias, profe, muy interesante la clase. Listo, profe, muchas Bueno, gracias. cuídense mucho. Chao. Ahorita subo el video para que lo vean si quieren. Chao. Gracias. Bueno, cuídense mucho. Chao.